Bien, buenas tardes. Gracias por seguir ahí. Luego de el fuetazo que tiró Olivier ahí queriendo meter a uno para el medio, porque Olivier no es fácil. Vamos a pasar a otra etapa del día de hoy, otro dentro del producto que queremos hablar con ustedes. Tenemos a Giovanni Baez. Giovanni, bienvenido. Un placer, de verdad. Qué bueno que esté con Bienvenido, nosotros. Giovanni. Gracias por la Giovanni es el invitación. director de Saludos, Diplomacia y Giovanni. Servicio Internacional de la Universidad Católica Santo Domingo. Estudió diplomacia acá en Santo Domingo y con IGlobal y Marañón, algo así, la Universidad de Ortega Marañón. Ortega Marañón Marañón. en España, fortaleció su carrera. Nosotros queremos comenzar al revés. Yo le quiero preguntar a Giovanni. Giovanni, ¿qué te pareció la reunión del PLD de ayer desde el punto de vista de relaciones internacionales, diplomacia, servicios internacionales? Como mencionaba el profesor Tineo, viéndolo en aspectos o en rasgos esenciales, uno de los partidos más relevantes en la República Dominicana pues se consolida. Y eso es algo de gran provecho para la imagen de la democracia dominicana y obviamente la institucionalidad. Uno de los temas más importantes que tenemos nosotros, obviamente en agenda, el fortalecimiento institucional, y eso es un paso a la democracia, a mayor consolidación de la democracia. ¿Qué tiene que ver el fortalecimiento institucional de un país con la apertura a negocios globales, que es donde tú estás apuntando? ¿Por qué es tan importante, como yo le preguntaba ahorita a Víctor, no solamente para el PLD o para cualquier sistema de partidos, sino para la República Dominicana, tener un sistema político estable desde el punto de vista de un especialista en diplomacia y relaciones internacionales como tú? Bueno, podemos nosotros proponerlo de la siguiente manera. El objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una de las agendas más importantes que tienen todos los estados que conforman la ONU, es el del fortalecimiento institucional. Ok. Y cuando nosotros podemos apreciar que tenemos como Estado y dentro del seno de los partidos políticos esa madurez, pues entonces estamos hablando de que vamos en camino. No es que sea en sí ese uno de los objetivos para alcanzar el desarrollo institucional, el fortalecimiento, pero sí el de la democracia. Perfecto. Víctor. Bien, profesor Giovanni, gracias por venir, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y realmente a nivel internacional, el plano geopolítico de la región latinoamericana está bastante activo, bastante dinámico, puede ser positivo, puede ser negativo. Me gustaría que usted nos dé una panorámica de lo que está pasando con Centroamérica y ahora de lo que está pasando con las elecciones hoy que se están celebrando en Brasil y qué impacto pudiera tener para la región latinoamericana estas marchas de migrantes en Centroamérica y esta elección de un probable antimigración. Pudiera ser elegido como es Bolsonaro en el Brasil. Efectivamente. Bueno, obviamente el tema migratorio es uno de los temas más esenciales que se ha ido desarrollando en los últimos 40 años. Yo me atrevería a decir en los últimos 20 años. Sobre todo cuando nosotros vemos el tema en Centroamérica y la presión que ejercen los diferentes grupos criminales, ¿no? En la política, en la demografía de los estados de Centroamérica, que repercute no solamente en el contexto interno, sino también que repercute en las relaciones entre estados que históricamente siempre han conformado algún tipo de unión. Por ejemplo, como vemos Centroamérica con sus antiguas federaciones centroamericanas y luego las evoluciones, 100 años después, en los 1950, 1960, con el desarrollo de esos pasos a unificación, no solamente en el contexto migratorio, sino también en el contexto político y económica. Entonces, cuando se toma como referencia los últimos 5 años y el impacto que ha tenido el tema de las maras, el tema de las mafias en Centroamérica y el impacto en el contexto
de la dinámica de la población en el contexto de la migración, obviamente tiene un impacto extraordinario de comprometer relaciones bilaterales entre los estados y de no llegar a un consenso en temas de política migratoria. Obviamente es una presión que se puede considerar de orden público y también, ¿por qué no?, seguridad nacional. Claro. Naturalmente. Sí, totalmente. En ese mismo sentido, ¿afectaría esto la integración regional de alguna manera? Ya con lo que había mencionado unos instantes antes, ¿por qué no? Ya hay un precedente. Lo que pudiera inclusive es dinamizar ciertas políticas. Parecería extraño que en una época en que estamos hablando todavía de globalización, vemos en el contexto de América Latina, de Estados Unidos de América, en el contexto de muchos espacios de la Unión Europea, que lo que estamos, yo no me atrevo a decir que es una involución, pero que estamos aprobando como pueblos una política que defienda y que de alguna manera representa un cerrar las puertas, ¿no? Y un regresar a los intereses a nivel interno y no proyectarse tanto quizás a una economía y a una política de apertura hacia el extranjero, sino más bien de proteger los espacios internos. Así es, profesor. En ese mismo tenor, profesor, si vemos el caso, por ejemplo, que está ocurriendo probablemente hoy Brasil, que es una potencia a nivel latinoamericana, tenga hoy nuevo presidente con una filosofía y un perfil de derecha extrema, ¿verdad? Y vemos en Estados Unidos, que es, ¿verdad?, todavía el gigante potencia mundial, digamos. Aunque ya viene el gigante asiático China y también tenemos a Rusia, que vamos a hablar un poco más adelante de eso. En esos perfiles que usted está viendo ahora de derecha, que usted menciona ahora también, son puestos ahí por las mismas poblaciones de dichos países. En el contexto de cómo está reaccionando la sociedad ante esos perfiles, poniendo perfiles de extrema con pensamientos retrógrados, que lo que hacen pensar a uno es en involución, en una sociedad que está lo que está tratando de evolucionar y ahora vemos que volvemos como para atrás a los tiempos de la Guerra Fría con algunos perfiles. ¿Cómo usted ve esta parte y cómo usted entiende que la sociedad está reaccionando? Esa reacción de la sociedad, ¿a qué usted se la atribuiría? Tomando un poquito de lo que habíamos hablado anteriormente, el proceso de globalización es un proceso que ha sido natural en muchos estados. Es parte de la evolución política y económica. Pero muy probable en los estados de América Latina se montó en ese proceso. No es algo completamente natural. Va un poco en contra de lo que es un desarrollo de una democracia que es incipiente. No podemos hablar de democracia incipiente y montarnos de una vez al proceso de globalización. Claro. Ese es un aspecto. Pero en sentido general, como muy fácil pudiéramos nosotros señalar, pero entonces, ¿qué pasa con Estados Unidos de América y Europa, que es el gran iniciador de todos estos procesos? Pues bueno, los procesos de globalización, y siempre hay un escrito que lo tomo como referencia, que es un escrito llamado Globalización y Mundialización del profesor Celestino del Arenal. Él habla de que los procesos de mundialización son procesos naturales, siempre han existido. Desde que hay relación entre individuos, no importa de qué espacio cultural a otro, ya hay un enriquecimiento económico, cultural, etc. Es parte de la transculturización. Pero cuando hablamos de globalización, es un proceso mucho más complejo porque no es solo la cultura, lo tecnológico, sino también se habla de una adaptación de todo un conglomerado de leyes, de un conglomerado de puntos de vista, inclusive cambios de políticas, que es sumamente complejo. Entonces, si algo ha traído ese proceso de globalización es la liberalización. Y el mundo liberal, la política liberal últimamente, y no quiero entrar en el tema de la posverdad ni nada por el estilo, pero la realidad es que ha relativizado bastante las cosas. El tema
migratorio es uno de ellos, el tema de la seguridad de los estados, sobre todo vemos en la Unión Europea, que no solamente recae dentro de los propios estados, sino del conglomerado, ¿no? Es un tema de política en común. Entonces, eso trae en sí inseguridad. Y eso trae también un proceso muy interesante, que es la identidad. Ya no es un pensamiento estandarizado. La gente ya no quiere buscar solamente una estandarización de leyes, de leyes comerciales, etc. La gente de cierta manera, naturalmente, repele lo que es una estandarización de la identidad. Okay. Y se busca una nueva identidad o retomar los valores Hay un identitarios. rechazo natural, inconsciente, ¿no? Consciente y, ¿por qué no, inconsciente también? Porque tú sientes que te están despersonalizando, de alguna forma. Eres parte de un estándar. Eres parte de un estándar y tú no eres un estándar. Y el ser humano no es un estándar. Que es donde el globalismo está apuntando, de romper la frontera ya totalmente y que las naciones no sean naciones ni los estados sean estados, sino haber un solo estado, un solo nuevo orden mundial. Y fíjense que lo que ha traído es que en los espacios donde históricamente muchas de esas culturas, por ejemplo, minoritarias en Europa, están exigiendo sus espacios y están reivindicando sus culturas. Cuando antiguamente, en lo que nosotros llamamos que eran democracias puras, existía una política que no puedo decir que era más bien heredada de tiempos del colonialismo y, ¿por qué no?, de dictaduras que se dieron en Europa a principios del siglo XX. Cuando usted señalaba ahorita sobre la democracia, que se montó la globalización, yo tuve la impresión de como cuando a uno le regalan una ropa que le queda pequeña, que hay que ajustarla, o que le queda grande, que hay que ajustarla. Sí. O sea que América Latina tiene que ajustar muchas cosas para poder caminar, por supuesto, a nivel de Europa y de esos países que han avanzado tanto. Sí. Profesor, con relación al mundo, a la situación geopolítica, ¿qué opinión le merece Bolsonaro? ¿Qué usted cree que puede pasar con Brasil con precisamente un Bolsonaro tan involucionado? Porque no puedo decir otra palabra. Bueno, de ser elegido presidente, habría, como iniciamos en el programa, un cambio. ¿Dónde impacta el tema de la elección política en la imagen del Estado? Tendría sus consecuencias, obviamente. A veces yo lo que me pregunto es, un presidente que viene de una época, que su época de juventud se desarrolló aún en plena dictadura, que vivió el momento de transición de esos 20 y tantos años de dictadura a un proceso democrático, que podemos decir que aún es incipiente, que no ha dado tiempo a desarrollar partidos políticos, y ahí volvemos al tema de la institucionalidad, de institucionalizar los partidos políticos, de darle la madurez que necesitan para estar establecidos y ser una institución o instituciones que tengan realmente una propuesta democrática. Pues sería, sí, por un lado, un tema para observar en el contexto internacional, porque a pesar de que el asesor económico y el posible ministro de Economía y Comercio sea un liberal, que es un tema que no se menciona mucho, hay que ver cuál es la propuesta realmente que se trae en mano, pero me preocuparía muchísimo el tema del proteccionismo. Brasil por mucho tiempo arraigó como cultura el proteccionismo, pero por otro lado hay mucha esperanza considerando a quién puede él proponer probablemente como ministro. Bien. Su gabinete, sí. En su gabinete, ¿no? Como el tiempo camina en televisión, profesor, nosotros también recibimos llamadas, pero si llamara a alguien de esos maravillosos televidentes que nos acompañan cada domingo y le preguntaran, ¿cómo vamos a nivel de potencia mundial? ¿En qué orden usted las pondría? Desde el punto de vista de lo que usted es especialista.
potencia en el sentido de estricto. poder económico, militar. Estados Siempre Unidos- pensando en Estados Unidos. Ahorita Estados Olivier Unidos de mencionaba y América. decía, bueno, como medio incipiente, pero yo entiendo que Estados Unidos sigue siendo la potencia. Estoy completamente de Quiero que acuerdo. hablemos de eso al público. Bien, uno a veces tiende a utilizar términos que son un poco, que en un contexto tienen un significado, en una agencia tiene un significado y que varía de contexto en contexto. Pero hablando netamente, puramente, potencia, ¿no? Contexto, desarrollo económico, el Porque es un desarrollo conjunto. social. Ser potencia es un conjunto, no Claro. solamente una variable. Desarrollo Hombre. humano. Técnico Técnico, científico. científico. Obviamente Estados Unidos de América es primero. Porque cuando vemos Estados Unidos de América, el PIB nominal es segundo a China, pero es primero en cuanto a distribución. ¿Oyeron? Por habitante, por mucho. Per cápita, sí. El per cápita. Así es. Es, sin temor alguno, en la potencia militar número uno. Es el estado que mayor propuesta tecnológica viable hace. No estoy hablando de que tiene tal o cuáles inventos, sino que se usan en el día a día y que son trascendentes para la población mundial. Y cuyo impacto en las decisiones económicas y en las decisiones políticas que toma, pues repercuten en todo el mundo. En ese mismo sentido, dado el hecho de que Estados Unidos es una potencia que tiene tanto nivel de influencia y tanta capacidad para incidir en los temas, en la agenda internacional, ¿cómo puede usted decir de alguna manera cómo los Estados Unidos, la decisión de los Estados Unidos, sobre todo con el presidente Donald Trump, de retirarse de los acuerdos de París y de tener una posición a nivel de las Naciones Unidas tan controversial con los temas de los derechos humanos, cómo esto puede afectar, diríamos, la puesta en marcha de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son probablemente la agenda global de mayor relevancia y de mayor importancia para el mundo. Nosotros vamos a ir a pausa, profesor, Muy para bien. que cuando volvamos usted le haga y responda al señor Víctor Tineo Bueno, me dio esa un magnífica tiempecito pregunta. para pensar, porque Sí. es una pregunta. No se mueva. Que tiene que construir.